¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jorge Frankis, mi canal George Frankis YouTube, y siempre les ofrezco estudios para su edificación y que puedan conocer lo que dice la Escritura, porque vamos a tener que dar cuenta por las cosas que creemos ante el gobierno mundial. Hoy quiero en este estudio presentarles cómo identificar a los fariseos y los saduceos en las iglesias. Acuérdese, estimado, que el temor es síntoma de inseguridad. Estos fariseos tienen miedo porque no están seguros de lo que creen. Y cuando una persona no está segura de lo que cree, son las personas que nosotros vemos en la iglesia, que si viene alguien, no, aquí no se puede permitir estudios bíblicos, no hable de eso, no hable de lo otro. Cuando usted vea eso, que usted quiera decir algo, es no. Ya usted sabe que está en presencia de fariseo o saduceo. Aunque el saduceo es más recatado y el saduceo siempre se presenta en una forma que lo podemos identificar, y más adelante lo voy a explicar para que usted sepa las características de ellos. Pero primero vamos a ver en la Biblia, en las Escrituras, lo que dice de ellos, qué hacen los fariseos y los saduceos en la iglesia. Acuérdese eso, que el temor es síntoma de inseguridad. Cuando una persona, vamos a tener un debate, dice, y tiene miedo a tener el debate, ya usted sabe que está inseguro. El que está seguro de lo que cree no tiene miedo. El que está inseguro tiene miedo. Vamos a comenzar con Mateo 3, del 7 al 9. Mateo 3, del 7 al 9. En Mateo 3 leemos: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Así que una de las características es que los fariseos no hacen frutos de arrepentimiento. Y vamos a ver después cómo Yahushua dice que ellos tienen que limpiarlo de adentro, solo limpian lo de afuera. Se presentan a los hombres como los defensores de la fe, los defensores de la iglesia, los defensores de la doctrina. Y siempre están en control de las organizaciones. Esa es una de las características. Un fariseo siempre está metido en la iglesia y está de vigilante a ver lo que enseña fulano, a lo que enseña mengano, y ahí va a tratar de detener a la persona, pero no con las escrituras. Porque si una persona viene con las escrituras, hay que dejarle que pruebe con las escrituras. Pero el fariseo no le importa, porque vamos a ver que no le importa lo que dice la Escritura, solo su religión. Marcos 3, del 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6 leemos: otra vez entró Yahushua en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Acechan. El fariseo está acechando en la iglesia a ver quién enseña esto, quién enseña lo otro, que no esté de acuerdo a mi fe adventista, o a mi fe pentecostal, o a mi fe tal, o a la fe católica. Ese es el fariseo. Acecha. Entonces dijo Yahushua al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. El fariseo tiene corazón duro. Es de corazón duro. Dijo al hombre, Yahushua estaba enojado, dice, alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él le curó. Y en la cita 6 dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Así que escuchen esto, estamos lidiando con personas que no tienen ningún tipo de amor. Aparentemente son defensores de la fe, defendiendo la iglesia, pero el amor no está en ellos. Vamos a continuar. Y al final les voy a explicar cómo actúan ellos. Les voy a explicar cómo actúan. Lucas 6, 7 y 11. Lucas 6, 7 y 11. Leemos. Y le acechaban los escribas y los fariseos
para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Así que ellos buscan la forma, buscan algo para acusar a veces ellos lo provocan a la persona a cometer el pecado, lo irritan para que la persona grite y después, mira, cayó. Así son ellos. Esa es otra de las características. Acechan para poder acusarle, crean las condiciones para poder acusar a los hermanos. Mateo 5, del 17 al 20. Mateo 5. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, el verdadero creyente en Yahushua va a estar por ese camino, el camino de la ley, el camino de lo que dice la Torá. Ahora Yahushua explica qué es lo que hacen los fariseos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos se aferran no a la verdad, sino a sus doctrinas eclesiásticas. Y esas doctrinas eclesiásticas lo están llevando a la perdición. Aquí lo dice Yahushua. Hay que obedecer las escrituras totalmente, a la Torah, lo que dice el Padre Celestial. Y su pueblo se va a identificar por eso. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandatos del Padre Celestial y tienen la fe en Yahushua. Mateo 16, del 1 al 12. Mateo 16. Del 1 al 12. Leemos. Volvieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Ellos tentan a la gente para que caigan. Ellos lo tentarle. Y les pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta. Bueno. Entonces Yahushua les dijo, en el 6, Yahushua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pero Yahushua les aclara cuál es la levadura de los fariseos y de los escribas. Escuchen esto, y de los saduceos. Les dijo, dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Escuchen esto. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y en la cita 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque ellos no cogen las escrituras. Y ahora se lo voy a mostrar. Ellos cogen las doctrinas de su iglesia y dicen, esta es la verdad. Y dan la vida por esas doctrinas que son de su iglesia, de su religión, cuando la única doctrina que existe tiene que ser probada en las escrituras. Vamos ahora a Mateo 15, del 1 al 20. Entonces se acercaron a Yahushua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahí está. Ellos están más empeñados en proteger las doctrinas de su religión que la verdad. ¿Y por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandato del Padre por vuestra tradición? Aquí vemos que Yahushua está diciendo que lo más importante es la escritura, no las tradiciones de ellos. Sin embargo, ellos se aferran a sus tradiciones y es como nosotros vemos cómo actúan los fariseos. Los fariseos quieren proteger su religión, los fariseos y los saduceos, que son los extremos. Y después les voy a explicar para que usted pueda ver cómo actúan.
Eh, vamos ahora a Marcos 12, 18 al 27. Marcos 12. Yo le estoy leyendo, le estoy dando la cita para que usted haga su propio estudio también. Marcos 12, del 18 al 27. Escuchen esto. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y preguntaron, maestro, Moisés nos escribió que si un hermano de alguno muriera y dejara esposa, entonces el otro hermano tenía que coger. Y esto era la doctrina que ellos tenían, la creencia, para echar abajo la doctrina de la resurrección. Una doctrina que tiene que ver con la vida. Y Yahushua les dijo, escuchen esto, fíjense al extremo que ellos llegan para negar las escrituras. Como yo tengo el video aquí sobre cómo echar suerte. En Proverbios 16:33 dice, la suerte se pone en el regazo, pero el que da la respuesta es el Padre Celestial. Usted tiene que ver los ataques que ponen contra este video. Que ya eso ya no vale, que esto. La escritura dice que Yahushua es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que toda escritura es inspirada, toda, para redarguir, para enseñar. Sin embargo, ellos no quieren ver Proverbios 16:33 porque no está en su religión, no la acepta su religión. Y aquí leemos, dice, 18 al 27, leemos. Entonces, el problema es la resurrección, ¿verdad? Y dice, así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resucite, ¿de cuál de ellos será mujer? Entonces Yahushua le dijo, no erráis vosotros, erráis, dice, porque ignoráis las escrituras y el poder del Padre Celestial. Ahí está el secreto, estimado. Para estar protegido de los fariseos y de los saduceos, tiene que conocer las escrituras para responderle solo con las escrituras, que es la única doctrina que hay. Los adventistas tienen la doctrina adventista, los pentecostales tienen la doctrina pentecostal, los católicos tienen la doctrina católica, el evangélico tiene la doctrina evangélica. El Padre Celestial tiene una sola doctrina, que es la Biblia. Entonces dijo, pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló el Padre Celestial en la zarza diciendo, yo soy el Ul de Abraham, y el Ul de Isaac, y el Ul de Jacobo? Él no es el Ul de los muertos, sino de los vivos. La doctrina de la resurrección es la doctrina más importante porque es la esperanza que tenemos todos los creyentes a la segunda venida. Y esta gente son tan perversos, esos saduceos, que echan abajo esa doctrina, y por eso es que les es conveniente a ellos la inmortalidad del alma. El que muere o va al cielo, el espíritu es el que va al cielo. ¿Entiende? Es tan importante que usted entienda que esta gente están interesados, fariseos y saduceos, solamente en las doctrinas de sus iglesias y no en la verdad. Mateo 12, del 1 al 8. Mateo 12, del 1 al 8. En aquel día iba Yahushua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Una característica que hay que entender aquí, algo que está sucediendo, es que estos fariseos iban detrás de Yahushua y de los discípulos día y noche para poder destruirle, y los vigilaban. Los saduceos no, los saduceos se aparecen solo y hablan cuando pueden hacer alarde. El saduceo es el que viene con una Biblia grande a la iglesia y camina despacito y se la dan de que están llenos de amor. Ese es el saduceo. El fariseo es el perro, el pitbull, y que está ahí protegiendo la fe, protegiendo las doctrinas de su iglesia. Y aquí lo vemos, estaban los discípulos en un campo y ellos estaban ahí detrás siguiéndolo. Por lo sembrado, en un día de reposo, viéndolo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa del Padre Celestial y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la Torá cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Yahushua les dijo, si ellos estuvieran pecando, estuvieran transgrediendo el Shabbat, yo se lo hubiera dicho. Lo que él está diciendo, porque él fue el creador del Shabbat, el creador de todo. Y si supieres
que si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Elul del Shabbat. Ellos no vienen y dicen, mire, para que no pequen, yo tengo pan en la casa, vengan a comer a la casa. No, vienen a condenarlo, pero no ofrecen ayuda a nadie. Esa es otra de las características del fariseo. Mateo 23. En Mateo 23 vemos que a ellos solo les interesa el dinero. Desde el 19. Yahushua, usted le hace Mateo 23, que es otro capítulo que descubre a los fariseos. Y aquí leemos, dice, en el 19 leemos, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono del Padre y por aquel que está sentado en él. Es más importante el templo que la ofrenda, pero ellos están interesados en la ofrenda. Por eso es que dice que ellos van a donde se meten en las casas de las viudas. Y en Mateo 23, 1, Yahushua explica, Yahushua habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos están ahí para controlar la doctrina. Ellos están sentados usurpando un territorio que no les pertenece. Esa es la cátedra de Moisés. Ellos se sientan allí y cuando alguien se levanta y dice, no, la Biblia dice esto, dice, no, en esta iglesia no creemos en eso. Pero la Biblia dice, no, la iglesia no cree. Aquí no creemos en eso. Nosotros creemos en esta doctrina. Pero la Biblia, no importa. Pero yo tengo un video aquí sobre cómo conocer de qué tribu de Israel pertenecemos. Y en Proverbios 16:33 dice que la suerte se pone en el regazo, pero la decisión es del Padre Celestial. Usted tiene que ver los ataques de la gente. No, que eso es sortilegio y que es brujería y que la suerte no se debe hacer ya. Cuando la Escritura dice que el Padre Celestial es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él no cambia. Y que, según de Timoteo, dice, toda escritura es inspirada. Pero ellos no, eso ya no vale. Y usted se está dando cuenta, ahí puede darse cuenta que está lidiando con fariseos. Vamos ahora a Marcos 7, del 1 al 9. Marcos 7. Se juntaron a Yahushua los fariseos. Esa es la característica de ellos. Ellos siempre estaban allí persiguiendo a Yahushua día y noche, persiguiendo a Pablo. Pablo era un fariseo. Pablo persiguió a los discípulos día y noche, día y noche. Se juntaron a Yahushua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Yahushalom, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yahushua comer con pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de la iglesia, eso es lo que verdaderamente dice, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron por guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaban, pues los fariseos los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Yahushua Yahú o Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandatos de hombres. Esa es otra de las características de ellos. Enseñan como doctrina mandamientos de hombres, mandatos de hombres. Vamos ahora a Lucas 12, 1. Lucas 12. Otra de las características. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, la hipocresía es la doctrina de ellos. Ellos pretenden ser los grandes defensores de la fe, pero todo lo que yo he conocido a través de mi vida, todos los fariseos que he conocido tienen vida doble, o andan con la segunda mujer, tienen queridas, cometen pecados horrorosos.
y después se presentan en la iglesia como los grandes de la fe, los grandes protectores de la fe. Lucas 13. Lucas 13. 31 y 32. Leemos. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decir a aquella zorra: he aquí, he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba diciendo Yahushua? Aquí trataron de intimidarlo. Ellos utilizan todo tipo de bajeza. Yo he tenido que aguantar hasta que han tratado de intimidarme y todo para predicar. Cuando predicaba en Nueva York, que tenía un programa de televisión, me llamaron y me intimidaron. Y yo le respondí lo mismo que Yahushua. Yahushua aquí le está diciendo que no tiene miedo. Dile esa zorra lo que está diciendo. Y yo le digo también, a estos zorros, yo no les tengo miedo. A mí no me van a intimidar. Yo voy a predicar la palabra. Y ellos utilizan la bajeza de la intimidación también. Así que, para que ustedes sepan todo cómo uno puede irlo identificando por las cosas que hacen. Lucas 16, 13 al 15. 13 al 15, leemos. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir al Padre y a la riqueza. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. Esa es otra de las características de ellos, son ávaros. Y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos. Ellos se justifican a ellos mismos, andan justificándose siempre. Justificados a vosotros mismos, mas el Padre Celestial conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante del Padre es abominación. Esa es una de las características de ellos. Ellos se presentan como grandes cosas y quieren los asientos en la sinagoga, los primeros asientos, todo. Ellos quieren ser reconocidos. Y Yahushua dice que esta es otra de las características de ellos, que a ellos no les interesan las cosas que son sublimes con el Padre, sino las cosas que son sublimes con los hombres. Así que todas estas cosas podemos irlo identificando. Lucas 18, de 9 y 11. Leemos. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Ellos se creen que están bien, es como la iglesia de la Odisea. Y no saben que son pobres, ciegos y desnudos. Su característica es la de presentarse a la gente como los grandes de la fe, usurpando autoridad, dice Mateo 23, se sientan en la silla de Yahushua. Vamos ahora a Juan 7, 46 y 48. Juan 7, 46 y 48. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esa gente que no sabe la ley, maldito es. Así que ellos toman como regla para medir la verdad el que los líderes religiosos acepten o no una doctrina. Y Yahushua dice que es la escritura. Sin embargo, ellos dicen: si los líderes no han creído, ¿por qué vamos a creer en él? Y esa es la regla que ellos le están dando al pueblo. Si nosotros no hemos creído, somos los líderes, ¿por qué tienen que creer ustedes? Pero nosotros es escritura solo, a la ley y a la Torá y al testimonio. Entonces, otra de las características de ellos se ponen como ejemplo a la gente. Miren que justo soy. Se ponen como ejemplo y controlando
las religiones. A cualquier religión que usted vaya, ellos van a estar allí. Van a estar los fariseos y los saduceos, porque cada uno se aferra a su propio grupo. Juan 8, 39 al 47. Leemos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yahushua le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Abraham era un hombre de fe y un hombre de amor. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído del Padre, no hizo así Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y Yahushua no quería decirle, pero terminó diciéndole. Y les dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y esa es mi pregunta. La Biblia dice, Proverbios 16, 33, dice clarito, la suerte se echa en el regazo, pero el Padre es el que responde. Segunda de Timoteo dice que toda escritura es inspirada. El Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Cuando usted ve a alguien que dice, no, ya el Viejo Testamento ya no vale, estamos lidiando con este tipo de personas, fariseos o saduceos. Entonces Yahushua le dijo claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Soy de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque Abraham escuchó a lo que el Padre dijo. Y nosotros tenemos que escuchar lo que dice aquí. Si no escuchamos, somos de el diablo. Ahora les quiero mostrar cómo se manifiestan estos fariseos. Acuérdense que el diablo pone a la gente en los extremos. Usualmente cuando una persona es bien pagana, el diablo cuando lo pone en una religión, lo pone en la religión más farisea que hay. Una religión en la que quieren hacerlo todo y mostrarse a los hombres como los grandes de la fe. Y el diablo casi siempre, la mayoría de las veces, manda a la gente de un extremo al otro. Si es pagano, lo lleva a una religión extrema, donde haya que circuncidarse, por ejemplo, o haya que vestirse de esta manera, vestirse de la otra. Cuando lo saca del otro extremo, lo lleva al otro. Y tengan presente que Yahushua fue perseguido por los dos grupos, por los fariseos y los saduceos. Los fariseos fueron a Yahushua y le dijeron, y usted puede verlo esto en la Escritura, ellos trataron como de acercarlo a su religión, con las condiciones de ellos, llevarlo a la religión de ellos, a la doctrina de ellos. Y Yahushua no aceptó. Los saduceos hicieron lo mismo. Trataron de llevarse a Yahushua a su extremo. Y Yahushua no aceptó. Yahushua solo aceptó una doctrina, una religión, la Biblia. Yahushua no vino a predicar religión, vino a predicar la Biblia. Todas las religiones son del diablo. El Padre Celestial, Yahushua, que es nuestro ejemplo, predicó el reino del Padre Celestial, se ha acercado. ¿Cómo identificar el fariseo? Lo vamos a ver, el fariseo es aquel. Le voy a poner un ejemplo. Yo tuve una vez un debate en una iglesia en Queens, en Nueva York. Y con una moderadora, el pastor no quiso tener el debate conmigo a defender su doctrina, y el otro anciano tampoco quiso, tuvo que venir otro anciano y preparamos el debate con moderador y todo, con tiempo, con reloj y todo. Estaba haciendo todo decentemente y en orden. Entonces, uno de los ancianos, uno de los que no quiso debatir, cuando vio que su iglesia estaba perdiendo el debate, se metió, interrumpió el debate y paró todo. Lo paró, lo echó todo abajo. Dice, no, en esta iglesia ya esto no puede seguir. Paró el debate. Una cosa, faltándole el respeto a cantidades de gente que estaban allí mirando el debate, a su propio pastor. Y él dice, no, yo tomo cargo de esta iglesia, porque esta iglesia es la que yo pertenezco. Entonces, él no quiso ir en el debate, pero cuando vio que su iglesia estaba perdiendo el debate, se metió y echó abajo el debate. Aquí vemos cómo actuó un fariseo, no defendiendo la verdad, sino defendiendo su iglesia y su doctrina. Y el fariseo es, como vimos en las Escrituras, fueron los que estuvieron detrás de Yahushua y de los discípulos día y noche. Pablo fue uno de ellos. Pablo estuvo día y noche persiguiendo a la iglesia. El saduceo es diferente. El saduceo es uno que solo habla cuando puede hacer alarde. Cuando todo el mundo ya se calla, ellos se levantan y hablan despacito, andan con la Biblia más grande que pueden andar y presumen de que están llenos de amor. Pero no te equivoques, no están llenos de amor. El saduceo
hace a la gente creer, ay, ese hermanito, cuánto amor tiene, habla despacito, nunca se altera, qué hermanito, está lleno de amor. Pero así son los saduceos. Acuérdense que los que pusieron a Yahushua en el madero fueron los saduceos. Estaban los fariseos y también, pero los que llamaron a las autoridades fueron saduceos. Entonces no crea que los dos son iguales. La diferencia es que el fariseo es abiertamente opuesto a la verdad bíblica y viene a defender la religión cueste lo que cueste. El saduceo no, el saduceo caminan despacito, andan con una Biblia grande y todo el mundo lo identifica. Ay, ese amor, ese hermano está lleno de amor. Cuánto amor tiene. Y solo hablan cuando pueden hacer alarde. Pero la forma de identificarlo siempre es cuando hay una doctrina bíblica, una doctrina que está en la Biblia, que usted lo puede ver y ellos se oponen, como la de la resurrección que ya vimos. Entonces, estos son los tres grupos. El grupo de Yahushua, el grupo del Padre Celestial, es un grupo que va a decir, está escrito y de ahí no lo saca nadie. Los otros grupos van a defender su religión, van a defender su doctrina, sus tradiciones a toda costa, si tienen que utilizar la policía, hacer lo que sea, matar, hacer lo que sea. Entonces, esto es bueno que usted lo conozca porque en todas las iglesias van a haber estos tres grupos. Va a haber el grupo que dice las escrituras y las escrituras solamente, que es un grupo pequeño, y va a estar atacado por fariseos y saduceos. Los fariseos van a atacar al grupo de Yahushua y los saduceos también, porque ellos van a defender sus religiones. Entonces, espero que este video le abra los ojos y le deje ver y pueda identificar a los fariseos y a los saduceos en las iglesias. En la política es lo mismo. Están los republicanos, están los demócratas. Y donde quiera que vamos a ver los grupos, porque esto tiene que ver con la política, y es la política dentro de la iglesia. El Padre Celestial tiene su grupo que va a decir, escrito está, y solo las escrituras, y va a ser atacado por estos dos grupos que son dirigidos por Satanás, los fariseos y los saduceos. Espero que este video le ayude y que sea para su bendición. Que el Padre Celestial les bendiga.